Bienvenidos a Música, mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí. Solía creer que era el tipo de persona capaz de manejar cualquier cosa siempre que llegara en forma de un problema claro con una solución clara. Arreglar el presupuesto, mudarse a un mejor barrio, cambiar de trabajo, aprender las reglas, trabajar, obtener el resultado. Ese fue el marco que llevé a la edad adulta, al matrimonio, a los acuerdos discretos que hacemos con otra persona cuando decimos sin decirlo realmente, así será nuestra vida. Y durante mucho tiempo, nuestra vida fue así. Nos conocimos a los veintitantos, no de forma dramática, sino como ocurre cuando uno se cansa de que lo impresionen y empieza a buscar estabilidad. Mi esposo, por aquel entonces, habría dicho sin pensarlo, y durante años lo hice. Era amable, divertido con un toque seco y el tipo de oyente que no consideraba tus palabras como una sala de espera para sus propias opiniones. Vengo de una familia donde los sentimientos se manejaban como basura. No se desechaban. Exactamente. Pero los mantuviste fuera de la vista. Él venía de una familia que no era cruel, solo rígida. Todos tenían un papel. Todos lo desempeñaban. El mundo lo recompensaba. El mundo castigaba lo que no encajaba. Así que, cuando construimos nuestro matrimonio, fue en parte amor y en parte alivio. Nos elegimos el uno al otro como refugio de las fuertes expectativas externas. Prometimos ser un equipo. Prometimos ser honestos, y lo decíamos en serio. Si estás escuchando esto porque intentas comprender lo que se siente cuando una verdad llega tarde, después de que creías que ya conocías a la persona que tienes a tu lado, yo quiero decir algo directo. El momento de la comprensión no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como un suave sonido en la habitación de al lado que no puedes ignorar. A veces llega como una frase que no recuerdas haber aceptado, pero que de todos modos ha estado gobernando tu vida. Al principio, creías saberlo todo. Conocía sus comidas favoritas, sus hábitos de sueño, sus señales de estrés. Conocía las historias que contaba cuando quería caerle bien a la gente y las que evitaba porque lo hacían sentir pequeño. Conocía cómo se callaba cuando estaba abrumado y cómo se disculpaba demasiado rápido, como si sus necesidades siempre fueran una molestia. Y lo sabía porque me dijo antes incluso de casarnos que a veces le gustaba usar ropa de mujer. Lo dijo una noche en el sofá cuando aún éramos lo suficientemente nuevos el uno para el otro como para que cada confesión se sintiera como una prueba. No lo planteó dramáticamente. No lo convirtió en una gran revelación. Simplemente lo dijo con cuidado, como quien deja un vaso que teme que se rompa. Necesito decirte algo. Dijo que a veces me pongo ropa de mujer. Ropa. No en público, solo a veces. Me ayuda a sentirme tranquilo. Recuerdo exactamente cómo mi mente buscaba categorías. Estrés por la multitud. Bueno. Había oído la palabra antes. No la comprendía a fondo, pero tenía suficientes referencias culturales como para considerarla inusual, pero no peligrosa. Y la parte de mí que quería ser una buena pareja, la parte que creía que el amor se trataba principalmente de expandir la tolerancia, dijo, gracias por decírmelo. Le hice preguntas que en ese momento me resultaron útiles. ¿Con qué frecuencia? ¿De qué tipo? ¿Significa algo más? ¿Te atraen los hombres? ¿Eres infeliz como hombre? Negó con la cabeza rápidamente ante esa última pregunta, casi demasiado rápido, y dijo, no, no es eso. Es solo ropa. Es como ponerse un tipo diferente de silencio. Asentí. Acepté su explicación porque coincidía con lo que quería creer, que se trataba de un detalle contenido, un hábito privado, algo con un límite. Me dije a mí mismo que no era diferente de cualquier otro mecanismo de afrontamiento, como dar largos paseos en coche o escuchar música solo. Y entonces, me casé y la vida hizo lo que hace la vida. Se volvió ajetreada. Se volvió cara. Se complicó. Compramos muebles. Discutimos sobre colores de pintura y nos disculpamos por el tono. Hicimos amigos como parejas. Asistimos a fiestas familiares donde cada uno cumplió con sus roles asignados. Pasamos por cambios de trabajo y sustos por enfermedades y el trabajo pesado normal de mantenernos unidos. La vestimenta de la multitud, según entendí, quedó en un segundo plano. Aparecía ocasionalmente en pequeñas cosas. Una mención cuidadosa de que tenía algunas cosas en una caja, una solicitud de privacidad cuando estaba solo en casa, una tensión repentina si alguien llamaba inesperadamente. A veces vislumbraba algo cuidadosamente doblado en un cajón que no era mío, una tela suave que se sentía fuera de lugar entre sus camisas de trabajo. Un par de medias escondidas bajo una pila de camisetas viejas como un secreto que no quería ser un secreto. Intenté no mirar fijamente. Intenté no convertirlo en un problema mayor del que era. Estaba orgullosa, de una manera silenciosa, de mi propia capacidad de ser normal al respecto.
Pero la verdad es que no era neutral. Estaba manejando. Hay una diferencia entre aceptación y contención. Y yo aún no lo sabía. Porque cuando te dices a ti mismo que algo es solo algo, a menudo dices, puedo con ello mientras se mantenga pequeño. Durante años, se mantuvo pequeño. Entonces, un invierno, un amigo nos invitó a una fiesta de disfraces. Nada de una fiesta salvaje, solo una reunión informal donde la gente llevaba sombreros ridículos y ropa de segunda mano y se tomaba fotos. Mi esposo miró la invitación y se rió nerviosamente. Luego dijo, estaría bien si me pusiera algo un poco diferente. Pensé que se refería a algo divertido. Imaginé un disfraz de broma. Dije, sí, ¿por qué no? Era una fiesta. La semana anterior, lo encontré sentado a la mesa de la cocina a altas horas de la noche con el portátil abierto, mirando fotos. Su rostro se veía esperanzado y angustiado a la vez. Cuando me escuchó, bajó la pantalla demasiado rápido y se disculpó como si lo hubieran pillado haciendo algo mal. Oye, dije, intentando mantener la voz suave. ¿Puedes mirar? No pasa nada. Dudó un momento, luego lo abrió de nuevo. Era un atuendo sencillo, nada extremo, nada provocativo, simplemente cuidadosamente elegido, un vestido que parecía algo que una mujer adulta realmente usaría para sentirse bien. Una peluca. De color natural. Zapatos modestos, nada teatrales. No era un disfraz. Era una persona. Y recuerdo que en ese momento sentí una extraña mezcla de emociones que no encajaban del todo. Había ternura porque se veía tan vulnerable. Había ansiedad porque algo en mí reconocía la seriedad de sus decisiones. Había una punzada de dolor que aún no podía identificar. Aún así, me dije, es una fiesta. ¿Es seguro? ¿Es un experimento? La noche de la fiesta, salió del dormitorio y se quedó en el pasillo como quien espera un veredicto. El atuendo era de buen gusto. Le temblaban las manos. Debería decirte lo que hice bien porque importa. Sonreí. Dije, te ves muy bien. Y lo decía en serio. Podía ver cuánto esfuerzo le había dedicado, cuánto cuidado, cuánto anhelo. Me acerqué y le ajusté un mechón de la peluca como le habría ajustado la corbata. Quería que se sintiera apoyado, pero algo en su interior se movía porque no parecía un tonto. Parecía alguien. Respirando. En la fiesta, la gente era amable, aunque superficial. La gente puede ser amable cuando cree estar presenciando una novedad. Algunos amigos lo felicitaron. Alguien se rió demasiado fuerte. Alguien preguntó, entonces, ¿de quién fue la idea? Como si tuviera que ser mía. Sonrió, pero su sonrisa era tensa. Me quedé cerca como una barandilla, como un traductor entre él y la habitación. Cuando llegamos a casa, no se apresuró a cambiarse. Se sentó en el borde de la cama y se miró las manos. Luego dijo en voz muy baja, no quería que terminara. Esa frase me impactó. No porque estuviera mal, sino porque era sincera. Me senté a su lado y le pregunté qué sentía. Tardó mucho en responder. Luego dijo como si me permitieran existir. Como si no estuviera conteniendo la respiración. Como si no estuviera intentando ganarme el permiso. Recuerdo que me quedé quieta, no porque no me importara, sino porque de repente me di cuenta de que lo había estado tratando como un pasatiempo mientras él lo describía como supervivencia. Esa fue la primera grieta en la historia que me había estado contando. Después de esa noche, se volvió más abierto y cauteloso. No se escondía tanto, pero también me observaba para detectar reacciones que no deseaba. Quiero ver. Hice lo que muchas parejas hacen cuando se enfrentan a algo que no entienden. Intenté convertirme en experta de la noche a la mañana sin admitir el miedo que sentía. Leí artículos. Busqué en foros. Busqué palabras que me ayudaran a definir lo que estaba pasando. Aprendí rápidamente que el travestismo asqueroso puede significar muchas cosas para muchas personas y que no todos los que usan ropa asociada con otro género se identifican con ese género. Aprendí que la expresión de género y la identidad de género están relacionadas, pero no son lo mismo. Aprendí que la vergüenza puede hacer que las personas hablen fragmentadas y que las parejas a menudo llenan los espacios en blanco con sus propios miedos. Pero el conocimiento no resolvió el problema central, que era emocional. Intentaba comprender qué significaba esto para nosotros, para mí, para la vida que creía que habíamos acordado. Y aquí es donde debo tener cuidado, porque si nunca lo has vivido, puede parecer que el único conflicto es el prejuicio. Como si el cónyuge que lucha simplemente fuera intolerante. A veces es cierto. Pero a veces la lucha no se trata de desaprobación. A veces se trata de desorientación. Sobre el dolor por un mapa que ya no se ajusta al terreno, sobre el miedo a perder a la persona que amas, incluso si la persona que amas está justo frente a ti. Amaba a mi esposo. No quería ser el villano en su historia. No quería ser la razón por la que se escondía,
pero tampoco quería fingir que no me afectaba. Así que comencé a hacer lo que siempre había hecho, manejar la situación, establecer límites sin llamarlos límites, haciendo que todo estuviera bien siempre que se mantuviera dentro de ciertos límites. En casa está bien. No con mis padres, no delante de los vecinos. Por favor, no publiques fotos en línea. Me dije a mí misma que esto era razonable. Me dije a mí misma que lo estaba protegiendo. A veces lo estaba. A veces me estaba protegiendo de las consecuencias sociales que no quería enfrentar. Y debajo de todo eso, creció un miedo más silencioso. ¿Y si solo el travestismo no era toda la verdad? El momento exacto en que me di cuenta de que era más que eso no sucedió en la fiesta. Ocurrió meses después, en una tarde cualquiera, de esas tardes que olvidas hasta que se convierte en el eje central de tu vida. Llegué temprano del trabajo porque tenía una reunión. Se canceló. No le escribí. Quería sorprenderlo. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta. Sin televisión, sin música, solo una quietud que parecía intencionada. Lo llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Entonces oí un pequeño ruido arriba, como el de un cajón al cerrarse. Subí los escalones y me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio. No porque sospechara algo malo, sino porque algo en mí percibió la tensión en el aire, como cuando alguien intenta hacerse invisible. Llamé suavemente y abrí la puerta. Estaba de pie frente al espejo. No iba vestido como si hubiera estado en la fiesta. No era un atuendo preparado para un evento. Era más sencillo, más personal. Un suéter suave, una falda que se movía con su respiración, el pelo recogido. Su rostro no estaba maquillado de forma exagerada. Simplemente estaba cuidado, como alguien que se toma en serio su propio reflejo. Se giró hacia mí y la expresión de su rostro no era de vergüenza. Era de terror. De esos que dicen que todo depende de lo que hagas después. No sé cuánto tiempo estuvimos allí parados. Segundos quizás, pero en mi memoria se prolongó porque mi mente estaba intentando para decidir en qué historia estábamos. Susurró mi nombre como una pregunta. Y entonces noté algo que cambió por completo el significado del momento. Sus hombros estaban más bajos. Su mandíbula estaba relajada. Su mirada era más dulce. No se trataba de emoción. Ni siquiera de presentación. Se trataba de alivio, de alineación, de una profunda exhalación. Me miró y dijo, «Lo siento». Y le dije, «No te disculpes. No hiciste nada malo». Pero incluso mientras lo decía, sentí una grieta en mi interior ensancharse porque me di cuenta de que no estaba viendo un hábito privado. Estaba viendo una parte de mi esposo que había estado viviendo al margen, esperando permiso para ocupar espacio. Me acerqué. Se estremeció levemente como si esperara que retrocediera. En cambio, extendí la mano y la tomé. Estaba fría. Y fue entonces cuando me golpeó emocional y mentalmente al mismo tiempo. Esto no es algo que él haga. Es algo que está tratando de comprender sobre quién es. La comprensión no fue una frase simple. Fue una ola. Me trajo ternura, miedo, ira y tristeza juntos de una manera que hizo. Me mareé. Ternura porque parecía tan humano en ese momento, tan expuesto, tan merecedor de dulzura. Miedo porque no sabía qué significaba esto para nuestro futuro. Ira no hacia él, sino hacia la situación, hacia los años de silencio, hacia cómo la sociedad entrena a la gente a esconderse hasta que esconderse se convierte en una segunda piel. Tristeza, porque ya podía sentir la pérdida de la sencillez. No la pérdida del amor, sino la pérdida de la narrativa fácil en la que había confiado. Me senté en la cama porque me temblaban las rodillas. Él permaneció de pie, todavía sosteniendo mi mano, todavía esperando. Y pregunté, ¿esto es más que disfrazarse? Tragó saliva con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y parpadeó para contenerlas como si llorar fuera otro fracaso. No lo sé, dijo. Me he estado diciendo a mí mismo que solo es ropa durante tanto tiempo porque era la única forma de sobrevivir. Pero cuando estoy así, me siento real. Y cuando no, siento que interpreto a otra persona. Recuerdo el sonido de esas palabras en la habitación. Recuerdo cómo reorganizaron todo lo que creía saber. Mi mente se dirigió de inmediato a todas las preguntas prácticas. ¿Qué significa esto? ¿Por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra vida social? Pero mi corazón se fue primero a otro lado, al hecho de que la persona que amaba había estado cargando con esto sola y que mi aceptación anterior había sido condicional, sin que yo lo admitiera. En ese momento, quise prometerlo todo. Quise decir, pase lo que pase, estaremos bien. Pero también sabía que las promesas vacías pueden volverse en su propio daño. Así que hice lo más difícil para alguien como yo, alguien a quien le gustan las soluciones. Me quedé en la incertidumbre. Dije, estoy aquí. No me voy hoy. Pero necesito que avancemos despacio y con honestidad.
Necesito decirte lo que siento, y necesito que me digas lo que sientes, aunque sea un lío. Él asintió, y por primera vez ese día, sus hombros se estremecieron con una verdadera liberación. Se sentó a mi lado, todavía vestido, todavía presente, y lloró en silencio entre sus manos. Ese fue el momento exacto en que el tema cambió en nuestro matrimonio, de una preferencia privada a una realidad compartida. Y golpeó 3 lugares a la vez. Mis emociones, mi marco mental y nuestra relación se contraen. Emocionalmente, estaba de duelo y amando. Al mismo tiempo. El duelo no siempre se trata de la pérdida de una persona. A veces, se trata de la pérdida de la certeza. Me di cuenta de que había estado imaginando nuestro futuro con una imagen específica de quién sería mi cónyuge. Y esa imagen ahora se estaba disolviendo. Incluso si la esencia de él permanecía, la imagen estaba cambiando. Y mi sistema nervioso aún no sabía cómo contener eso. Mentalmente, sentí que mi identidad también cambiaba. Siempre me había visto como alguien en un matrimonio sencillo. De repente, me encontré en una historia que no encajaba con los guiones con los que crecí. Me obligó a examinar mis propias suposiciones. ¿Qué había creído sobre el género sin haber elegido esas creencias? ¿Qué había asimilado como normal simplemente porque era común? ¿De dónde provenía realmente mi incomodidad? ¿Del amor, el miedo, el orgullo o el condicionamiento social? Y en nuestro matrimonio, las reglas del juego cambiaron. No porque él lo exigiera, sino porque la verdad lo exigía. Ya no podíamos depender del silencio para mantener la estabilidad. Tuvimos que construir la estabilidad a partir de la honestidad, que es más lenta y difícil, pero real. Las semanas que siguieron no fueron cinematográficas. Fueron ordinarias y tensas. Cenamos, fuimos a trabajar, pagamos facturas. Y bajo todo eso, estábamos renegociando el significado de la intimidad. No intimidad física, sino emocional. La intimidad de ser conocido. Empezó a contarme más sobre su pasado. Me habló de su infancia y su atracción por la suavidad, las telas, los colores, y de ser corregido con crueldad casual. Me habló de la adolescencia y de cómo las expectativas de género se sentían como una actuación que nunca pudo dominar del todo. De cómo aprendió a reírse de los chistes que dolían porque reír era más seguro que defenderse. Me contó de la primera vez que se probó algo femenino y secreto. No porque quisiera atención, sino porque sentía que tocaba una parte faltante de sí mismo. Al escucharlo, sentí una extraña culpa surgir. El tipo de culpa que surge cuando te das cuenta de que te beneficiaste de no saber. Yo había vivido en la comodidad de lo obvio, mientras que él había vivido en la tensión de lo oculto. Pero la culpa por sí sola no ayuda. Puede volverse egocéntrica, una forma de convertir el dolor de la otra persona en tu propia vergüenza. Entonces intenté convertir la culpa en responsabilidad. No era responsabilidad de su identidad, sino de cómo respondía a ella. Empezamos a hablar de una manera nueva. En lugar de «¿puedes no hacer esto?», aprendí a preguntar «¿qué necesitas?». En lugar de «¿qué significa esto para nosotros?», aprendí a preguntar «¿qué significa esto para ti?». Y luego, después de escuchar, también decía mi verdad. No como un ultimátum, sino como información. Tengo miedo. Estoy confundida. Necesito tiempo. Quiero apoyarte, pero no quiero borrarme en el proceso. Ese equilibrio fue difícil. A veces fallamos. Había noches en las que me quedaba despierta a su lado y sentía que mi mente daba vueltas a preguntas que no podía responder. ¿Nos juzgarían? ¿Lo rechazarían nuestras familias? ¿Me verían diferente? ¿Seguía atraída por él? ¿Eso me hacía superficial? ¿Estaba mal tener mis propias necesidades? ¿Estaba mal sentir pena cuando él finalmente sentía alivio? Había mañanas en las que lo veía preparar café vestido con su ropa habitual y me preguntaba si sentía que se estaba disfrazando para mí. Ese pensamiento me dolía más que nada porque no quería que mi amor se convirtiera en otro. Jaula. Y hubo momentos en los que me sorprendí queriendo controlar la situación para controlar la narrativa. Cuando mencionó que quería comprar ropa, mi primer instinto fue decir que quizá en línea porque en línea se sentía más seguro, más tranquilo, menos público. Cuando mencionó usar un nombre diferente en privado, se me encogió el estómago porque los nombres tienen poder y el poder significa cambio. Una noche, discutimos. No fue una pelea ruidosa y explosiva, sino una cansina. Dijo que sentía que siempre estaba esperando mi nivel de comodidad. Y yo dije que sentía que la vida que había aceptado estaba cambiando sin mi consentimiento. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, me arrepentí porque conllevaban una acusación injusta. No se había propuesto cambiar nuestra vida. Había estado tratando de sobrevivir. Pero también sabía que mis sentimientos no eran irrelevantes. El matrimonio es una sociedad, y la sociedad significa que ambos pueden ser auténticos.
Nos sentamos a la mesa de la cocina. Después de la discusión, ambos guardamos silencio. Finalmente, dijo, no quiero arrebatarte tu vida. Y dije, no quiero que vivas como una sombra. Esa fue la primera vez que nombramos la verdadera ética. Dilema. ¿Cómo honrar la exploración de identidad de una persona sin obligar a la otra a borrar sus propias necesidades y límites? No hay una solución rápida. Requiere paciencia, humildad y, a veces, apoyo externo. Decidimos buscar un terapeuta de pareja, alguien que comprendiera la diversidad de género, no para que nos impulsara hacia un resultado en particular, sino para ayudarnos a comunicarnos sin convertir cada conversación en un referéndum sobre nuestro matrimonio. La terapia no solucionó nada. Lo que hizo fue ralentizarnos lo suficiente como para escucharnos mutuamente. El terapeuta hizo preguntas que no habíamos podido hacer sin entrar en pánico. ¿Qué significa la autenticidad para cada uno de ustedes? ¿Qué temen que suceda si continúan? ¿Qué temen que suceda si se detienen? ¿Qué aspectos de su relación son innegociables? ¿Qué aspectos son hábitos que pueden renegociarse? En esas sesiones, aprendí a separar la expresión de género de mi cónyuge de las historias aterradoras que mi mente quería asociar con ella. Aprendí a dejar de tratar cada nuevo detalle como evidencia de un destino final. La exploración de la identidad no siempre es lineal. A veces es un proceso de probar el lenguaje y ver si encaja. A veces se trata de aprender que lo que creías que era vergüenza es en realidad dolor. A veces se trata de descubrir que no estás roto, simplemente no tienes práctica en ser honesto. Mi esposo también aprendió. Aprendió a hablar sin disculparse por existir. Aprendió a decirme cuando necesitaba apoyo y también cuando necesitaba autonomía. Aprendió que mi miedo no era sinónimo de rechazo y que mis límites no eran inherentemente crueldad. Con el tiempo, construimos un nuevo conjunto de acuerdos. Él tendría tiempo privado en casa para vestirse de manera que lo ayudara a sentirse con los pies en la tierra. Elegíamos a algunos amigos de confianza para contárselo, no como un anuncio dramático, sino como una forma de reducir el secretismo. Hablábamos abiertamente sobre cómo nos afectaba cada paso. Priorizábamos la salud mental. Nos comprometíamos a ser honestos incluso cuando fuera incómodo. Contárselo a los amigos fue una de las partes más estresantes para mí. No porque no confiara en ellos, sino porque lo hacía todo real. El secretismo mantiene las cosas teóricas. La revelación convierte la teoría en realidad. El primer amigo al que se lo contamos fue alguien a quien yo le confié mis sentimientos más confusos. La invitamos a tomar un café. Mi esposo temblaba. Yo también, pero intenté disimularlo. Él simplemente le dijo que estaba explorando su expresión de género y que no era solo una cuestión de disfraz. Dijo que aún no entendía del todo qué significaba, pero que sabía que importaba. Dijo que quería vivir con menos vergüenza. Nuestra amiga escuchó, asintió y dijo, «Gracias por confiar en mí». Luego me miró y dijo, «¿Y tú cómo estás?». Esa pregunta me hizo llorar. No porque quisiera atención, sino porque era la primera vez que alguien reconocía que yo también estaba viviendo una experiencia, no como protagonista, sino como ser humano. Dije, «Estoy aprendiendo. Lo amo. Tengo miedo. Intento ser honesta». Ella asintió de nuevo y dijo, «Está permitido». Esa conversación me enseñó algo que no esperaba. El apoyo no siempre viene de las palabras perfectas. A veces viene de alguien que deja espacio para la complejidad sin exigir una conclusión clara. No todos reaccionaron así. Hubo gente que se distanció. Hubo familiares a quienes no les dijimos nada durante mucho tiempo. Tiempo porque no estábamos preparados para sus opiniones. Hubo momentos de incomodidad, momentos de ignorancia, momentos en los que alguien dijo algo imprudente y tuvimos que decidir si educar o retirarnos. La presión social es real. No solo existe en insultos fuertes. Existe en el silencio, en invitaciones cambiantes, en la forma en que la gente de repente te habla como si tu pareja fuera un rompecabezas que intentan resolver. Existe en el miedo a que hablen de ti, el miedo a ser reducido a un tema de discusión. Y seré honesto, hubo momentos en que eso me molestó. Me molestó el trabajo extra. Me molestó que nuestra vida privada ahora requiriera estrategia. Me molestó la forma en que tuve que enfrentar partes de mí que no quería ver. Mis propias suposiciones internalizadas, mi propio miedo al juicio. Pero el resentimiento, como cualquier emoción, puede ser una señal en lugar de un veredicto. Cuando lo escuché, me di cuenta de que señalaba mi necesidad de apoyo. Necesitaba amigos propios. Necesitaba espacio para el duelo y adaptarme. Necesitaba sentir que nuestro matrimonio aún me incluía, no solo como testigo de su camino, sino como una compañera con voz. Así que comencé a hacer algo que me sentí casi rebelde. Empecé a decir mi verdad sin que él tuviera la responsabilidad de gestionarla. Encontré a mi propio consejero.
Escribí un diario. Aprendí a decir, estoy abrumada sin convertirlo en un castigo. Aprendí a establecer límites claros y compasivos. Por ejemplo, le dije que no estaba lista para que se presentara de forma femenina en ciertos eventos familiares porque sabía que la hostilidad sería intensa y no creía que ninguno de los dos tuviera la capacidad emocional para manejar eso todavía. Pero también le prometí que un todavía no se convertiría en nunca por defecto. Lo revisamos con regularidad. Nos pusimos al día. Y aquí hay algo importante. Los límites son más saludables cuando se centran en lo que puedes hacer, no en controlar la existencia de la otra persona. Hay una diferencia entre decir que no puedo manejar esto delante de mis padres ahora mismo porque tengo miedo de su reacción y necesito tiempo para prepararme, y decir que no puede ser esa persona. Lo primero es honesto. Lo segundo es un tesoro. A medida que los meses se convertían en años, el suspenso en nuestra vida no se trataba de una revelación dramática. Se trataba de la lenta cuestión de integración. ¿Podríamos hacer espacio para su yo más completo sin perder la relación que habíamos construido? ¿Podría expandirme sin desaparecer? ¿Podría hacerse más visible sin convertirme en daño colateral? Hubo un periodo en el que comenzó a usar un lenguaje diferente para sí mismo en privado. A veces hablaba de sentirse más como una mujer. A veces hablaba de sentir que no encajaba bien en ningún lugar. A veces decía que sentía que dos verdades vivían en él a la vez. Aprendí a no tratar estas declaraciones como amenazas. Aprendí a escucharlas como intentos de honestidad. Aún así, no fingiré que fue fácil. Hubo noches en las que me sentí sola de una manera que no sabía cómo describir. No porque él no estuviera presente, sino porque extrañaba la simplicidad de poder asumir. Extrañaba la facilidad de presentarlo sin pensar en pronombres. Extrañaba la sensación de invisibilidad social, el privilegio de ser poco notable. Lo lamenté en silencio porque no quería cargarlo con mi nostalgia por una vida que había sido más fácil, en parte porque él se había estado escondiendo. Y hubo momentos en los que él también luchó. Él tenía días en los que parecía deprimido, en los que se criticaba a sí mismo, en los que decía, quizás debería parar. Quizás soy egoísta. Esos eran momentos peligrosos, no porque hiciera algo dramático, sino porque la autoconfianza es una especie de daño lento. Cuando alguien finalmente ha tocado una parte sincera de sí mismo, obligarlo a volver a ocultarse puede profundizar la vergüenza y la desesperación. Le dije, no eres egoísta por querer estar completo. Pero somos responsables de cómo lo hacemos. Somos responsables del corazón del otro. Somos responsables de la honestidad. La responsabilidad se convirtió en nuestro ancla. No como una carga, sino como una ética mutua. Acordamos no mentir. Acordamos no apresurarnos. Acordamos no usar los miedos del otro como armas. Con el tiempo, aquello que pensé que nos rompería se convirtió en lo que nos enseñó a ser más auténticos. Porque en el proceso de apoyar a mi cónyuge, también tuve que explorar mi propia identidad. No en términos de expresión de género, sino en términos de quién creía ser como pareja, como persona. Tuve que admitir que había estado viviendo con mi propia forma de actuar. La actuación de ser adaptable, agradable, despreocupada. Había construido mi autoimagen en torno a ser la fuerte, la comprensiva. Pero la fuerza sin honestidad es solo un disfraz más. Aprendí a decir cuando algo dolía sin considerarlo una falla moral. Aprendí a pedir consuelo sin vergüenza. Aprendí que el amor no se mide por lo poco que necesitas, sino por la sinceridad con la que te conectas. El cambio más sorprendente se produjo cuando me di cuenta de que la imagen femenina de mi esposo no competía con nuestro matrimonio. Estaba desafiando las partes de nuestro matrimonio que se basaban en suposiciones tácitas. Y esas suposiciones necesitaban ser desafiadas de todos modos. El día que realmente sentí aceptación, no solo tolerancia, fue un día normal. Nos estábamos preparando para salir, solo para hacer recados. Él estaba vestido de una manera que le parecía correcta, sin exagerar, sin actuar. Me estaba poniendo los zapatos y lo miré y lo vi sonriéndose en el espejo, pequeña y genuina. Y me di cuenta de que la sonrisa no se trataba de escapar de su vida. Se trataba de llegar a ella. Pensé en todos los años que lo había amado. Pensé en la ternura que me había mostrado cuando estaba ansiosa, la forma en que me había sostenido en mis propias tormentas. Pensé en lo injusto que sería exigirle que permaneciera inmutable para que yo pudiera seguir cómoda. Y también pensé en mí misma, en el tipo de persona que quería ser, no la que se aferra a un guión porque se siente más segura, sino la que puede crecer en presencia de la verdad. Así que me acerqué a él por detrás y lo abracé. Le dije, estoy orgullosa de ti. Se giró y, por un momento, pareció no creerme. Luego, se inclinó hacia mí y la tensión de su cuerpo se suavizó. La integración no es una meta. Es una práctica. Es el trabajo continuo de hacer que tu vida coincida con tus valores.
Es aprender a aceptar la complejidad sin exigir que se vuelva simple. Todavía tenemos conversaciones difíciles. A veces todavía siento miedo del mundo exterior, de cómo puede ser la gente. A veces él todavía siente pena por el tiempo perdido, por los años que pasó intentando ser lo que creía que tenía que ser. A veces ambos nos sentimos cansados. Pero también tenemos algo que no teníamos antes, una intimidad más profunda construida sobre verdad. La que no depende de la estabilidad de los roles, sino de la constancia del cuidado. Si eres el cónyuge que escucha esto y estás en esa etapa inicial en la que te acabas de dar cuenta de que podría ser más que un simple guía amable. Primero, permítete sentir lo que sientes sin convertir esos sentimientos en acusaciones. El miedo no es crueldad en sí mismo. La confusión no es traición en sí misma. El duelo no es rechazo en sí mismo. Se vuelven dañinos solo cuando los usas para controlar o castigar. Segundo, separa la exploración de la identidad de las suposiciones sobre la intención. Muchas personas se esconden porque temen perderlo todo. Cuando finalmente hablan, a menudo no intentan borrarte. Intentan dejar de borrarse a sí mismas. Tercero, recuerda que tú también importas. Apoyar a alguien no significa desaparecer. El amor sano incluye límites, consentimiento y respeto mutuo. Está bien pedir tiempo. Está bien buscar tu propio apoyo. Está bien decir, necesito ayuda para procesar esto. Cuarto, concéntrate en valores, no etiquetas. Las etiquetas pueden cambiar a medida que las personas aprenden por sí mismas. Los valores son lo que te guía. Honestidad, amabilidad, responsabilidad, salud mental, dignidad, paciencia. Estos pueden permanecer incluso cuando el lenguaje cambia. Y, por último, no confundas el secretismo con la paz. El silencio puede mantener un matrimonio aparentemente estable mientras quienes lo conforman se rompen silenciosamente. La verdadera estabilidad proviene de la verdad dicha con cuidado una y otra vez a lo largo del tiempo. Comencé esta historia creyendo que lo más difícil fue el momento de darme cuenta. El momento en que vi a mi esposo y comprendí en lo más profundo de mí que esto no era un disfraz ni un pasatiempo, sino una expresión significativa de mí mismo. Ese momento fue duro. Fue un punto de inflexión. Me sacudió. Pero lo más difícil, y también lo más hermoso, fue lo que vino después de la decisión repetida muchas veces de responder con integridad. Aprender en lugar de asumir. Amar sin borrar. Ser honesto sin ser cruel. Aceptar que el matrimonio no es una promesa de que nada cambiará, sino una promesa de que afrontarán el cambio juntos con todo el cuidado posible. Gracias. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en el canal.